Buenos días, yo soy Zulka Escala y les voy a hablar sobre los sefardíes en Toledo medieval. Existen varias teorías de cómo llegaron los judíos a España. Una es que llegaron con los fenicios durante el tiempo de Salomón, otra que llegaron después de la invasión de Babilonia y por último tenemos la más factible, que es que llegaron después de la destrucción del segundo templo por el emperador Tito, alrededor del año 70 después de Cristo. Tenemos poca información de cómo llegaron los judíos a Toledo. Lo que sí sabemos de seguro es que ya para el siglo II había una pequeña comunidad judía en Toledo. Podemos dividir los periodos políticos de Toledo medieval en 4 etapas. Primero la romana, los reinos visigodos, los musulmanes y después los reinados cristianos. En la España romana, los judíos viven de forma amigable y pacífica con el resto de la comunidad. Pero alrededor del año 305 se celebra el Concilio de Elvira. Elvira es una población cerca de Granada. En este concilio se dictan 4 cánones que tienen referencia con los judíos y son de forma restrictiva. 4 alusiones a los judíos. Primero, se prohíben que las muchachas cristianas se casen con los judíos. Después tenemos que los cristianos no pueden pedirle a los judíos que les bendigan los frutos o la cosecha. También tenemos que los cristianos y los judíos no pueden comer juntos. Y por último, tenemos que un hombre que sea infiel, ya sea cometiendo adulterio con una mujer judía o gentil, será gravemente castigado. Lo que nos interesa sobre este documento, más que nada, es que si es necesario hacer leyes para prohibir este comportamiento, es porque este comportamiento ya existe. Por lo tanto, podemos asumir que los judíos tenían una buena convivencia con la población hispana. En la primera parte de los reinados visigodos, la convivencia era bastante afable. Los judíos y los hispanos seguían llevándose bien. Las leyes del Concilio de Elvira seguían vigentes, pero estas no se enforzaban. Todo esto cambió cuando el rey de Caredo decidió convertirse al catolicismo cristiano romano. En el año 589 se auspicia el Tercer Concilio de Toledo. En este se reanudan los decretos del Concilio de Elvira, se prohíbe cualquier relación amorosa entre judíos y cristianos, no se pueden tener esclavos cristianos, tienen que liberar a todos los esclavos cristianos o aquellos que alguna vez se convirtieron al judaísmo por fuerza, y también se les prohíbe ocupar algún cargo público. Varios años después llega al poder el rey Hervigio y con él aumenta la opresión y el tratamiento negativo hacia los judíos. Lo primero que hace este señor es que obliga a todos los judíos a bautizarse. Entonces también los obliga a dejar la circuncisión. La circuncisión se convierte en algo completamente ilegal. Les prohíbe a los judíos celebrar cualquier tipo de fiesta judía, al Sabbat, el Rosh Hashanah, Yom Kippur, o las Pascuas, etc. Y por último, les prohíbe hasta incluso observar las reglas dietéticas que tienen los judíos. Durante el reinado de Égica la cosa empeora para los judíos. En el séptimo concilio de Toledo se proclama que los judíos estaban conjurando en contra del reinado, de la religión y de la fe. Entonces se le obliga a los judíos a convertirse en cristianos o convertirse en servidumbre de cristianos. Entonces se les edicta que sus hijos, los hijos de judíos, a la edad de los 7 años, serían adoptados por familias cristianas que los criaría en la fe.
Luego tenemos que las comunidades judías van a ser dispersadas por toda la península y que la tierra que estos judíos tenían iban a ser confiscadas y cedidas a los cristianos. Por suerte para los judíos llegan los musulmanes. Hay leyendas que dicen que los judíos habían pedido ayuda a los musulmanes para librarse de la tiranía de los visigodos. Otra teoría dice que cuando el pueblo de Toledo estaba asistiendo a misa, los judíos le abrieron las puertas para que ellos entrasen y tomaran posesión de Toledo. Pero una vez más, todo esto son leyendas. Aquí vamos a destacar la ocupación musulmana en dos épocas. Una, la que ocurre durante el califato de los Omeyas y los reinos Taifa, y la otra, la invasión de los almorávides. Los almorávides nunca ocuparon a Toledo, pero su política en el resto de España tiene muy buenas consecuencias para Toledo. La ocupación de los musulmanes de Toledo fue un periodo de gran prosperidad. Prosperidad económica, prosperidad social, en las ciencias, en las artes, en todo aquello que hace a una comunidad. La convivencia entre los judíos, cristianos y musulmanes fue una armónica. Los hebreos... Los musulmanes pensaban que los hebreos y los cristianos, como eran gente del libro, estaban bien, podían profesar sus religiones a cambio de un impuesto que les cobraban. Pero los judíos podían profesar cualquier profesión que ellos quisieran. De hecho, durante diferentes tiempos fueron administradores, fueron abogados, doctores, banqueros, muchas profesiones que ellos querían. Durante el periodo musulmán, los judíos podían vivir en cualquier parte de la ciudad que quisieran. Sin embargo, para colectar los impuestos, los musulmanes querían que los judíos y los cristianos vivieran en áreas separadas, porque esto les facilitaba colectar los impuestos sobre la religión y otros más. Por lo tanto, le asignaron a los judíos el área que está entre la Puerta del Cambrón y la Puerta de San Martín, la área adyacente al río Tajo. Las juderías o el barrio judío, ¿verdad?, estaba organizada en diferentes barrios, no era uno, eran barrios, y cada barrio era como una pequeña ciudad. Ellos tenían sus propios mercados, tenían sus propias sinagogas, madrazas, baños, hornos y hasta incluso los servicios médicos. Alfonso VI, rey de León y Castilla, ocupa la ciudad de Toledo en el año 1081, convirtiendo esta ciudad una vez más en un reino cristiano. Como mencioné anteriormente, los almorávides nunca llegan a ocupar a Toledo. Sin embargo, las prácticas que tenían en las áreas donde ellos gobernaban exigían la conversión al Islam de toda la población o de hecho tendrían que ser exiliados. A partir del siglo XII, muchos de los judíos emigran hasta el norte de la península, aprovechando el proyecto de repoblación que existía en ese momento. La mayoría de los intelectuales judíos optan por irse a Toledo. Esto da comienzo al esplendor intelectual de Toledo y al comienzo de la Escuela de Traductores. La Escuela de Traductores de Toledo llegó a su mayor apogeo durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Aquí se pretendían tomar los textos árabes, textos hebreos, textos griegos y traducirlo al castellano y al latín. Tenemos constancia que en la judería de Toledo había por lo menos 10 sinagogas, 5 de las cuales han sido identificadas.
Una de las sinagogas más importantes que encontramos en la judería de Toledo, que nos llega a nuestros días, es la sinagoga de Santa María la Blanca. Esta sinagoga es un ejemplo de cómo las tres culturas convivían, porque esta sinagoga fue construida por musulmanes en un territorio que previamente había sido cristiano para el uso judío. La sinagoga del tránsito es otra sinagoga que nos llega a nuestros días. Aquí una vez más podemos apreciar el esplendor de las tres culturas trabajando en conjunto. El ocaso del judaísmo toledano. Encontramos que ya para el año 1300 se despierta en la población un sentimiento antijudío. Uno de ellos fue la peste negra. Se les culpaba a los judíos por la peste negra. Una de las calumnias es que habían envenenado los pozos y por lo tanto la peste negra se había propagado. Otro motivo por el sentimiento antijudío es que muchos cristianos le debían dinero a los judíos, habían entrado en deudas con ellos y ahora tenían que pagarla y resentían el hecho de que tenían que pagarla. Y luego tenemos la envidia por los éxitos económicos y sociales de los judíos. Por último, en 1492, cuando los reyes católicos toman a Granada, vemos que pronuncian un edicto de expulsión para todos ciudadanos que no sean cristianos. Y entonces empieza un gran éxodo de judíos fuera de España. Este es el final de la presentación. Muchas gracias por escuchar.